En 1997, cuando Henry todavía estaba en el banquillo de Las Mónaco rogándole a su entrenador por minutos, había otro chico, un antiguo compañero de su época en la academia, un año más joven que él, ya arrasando en la Premier League. Estamos hablando de Niklas Anelka. Pero, ¿cuál es su historia? Para descubrir cómo arruinó su prometedora carrera, quédate hasta el final de este vídeo. Luego de conocerlo, Wenner dijo que era el mayor descubrimiento de su carrera. Houllier dijo que era el mejor delantero de su generación y honestamente siempre tengo la impresión de que en un momento Anelka se veía a sí mismo como el mejor jugador del mundo y eso fue lo que le detuvo para realmente convertirse en eso. Al parecer no podía cerrar la boca, siempre era políticamente incorrecto, siempre tenía que tener todo dispuesto exactamente como él lo quería. No podía detenerse de examinar cada uno de los movimientos que estaba haciendo por su gigante ego y antes de que se diera cuenta había arruinado su carrera. Como él mismo dijo, todo lo que hice, no lo hagan, solo se harán enemigos. Es absurdo cómo este tipo ganó 2 ligas de campeones, la Eurocopa, una Copa Intertoto, una Copa de Confederaciones, una Supercopa de Europa y una Recopa de Europa, que incluso fue nominado al Balón de Oro. Y de alguna manera, la mayoría de la gente aún te dirá que fue una gran decepción, que desperdició su potencial, que podría haber sido mucho mejor. Así de tortuosa fue su carrera. Como dijo Henry, si alguien hiciera una película sobre la vida de Nico, tendría más partes que Star Wars. Y la primera parte de esto comenzó cuando los dos se conocieron por primera vez en la Academia de Clairefontaine, la academia más prestigiosa de Francia, junto a todos, desde Sasha hasta Gallas. Pero allí, a pesar de que Henry era mayor, él era el que admiraba a Anelka. Como él mismo admitiría, era más joven, pero yo no lo veía así. Para mí, era el mayor talento de la academia. Algunos eran buenos, pero él tenía un don. Y así, después de solo 2 días allí, el PSG lo reclutó a la academia y a los 16 años ya estaba haciendo su debut para el club. A su edad, la mayoría de los jugadores habrían sido cedidos a un equipo más pequeño para curtirse, pero Anelka era un talento tan grande que sabían que tenían que aprovecharlo al máximo mientras lo tenían. Cuando entró al campo por primera vez, el comentarista literalmente dijo: ¿por qué las cámaras se centran en él? Porque es el talento del futuro. Tenían que disfrutarlo mientras pudieran. Sin embargo, durante el próximo año y medio, a pesar de compartir vestuario con gente como George Weah, Rai y Ginola, e incluso ganar algunos títulos importantes como ver al equipo ganar la Recopa de Europa, Anelka de 17 años solo conseguía jugar 20 minutos por partido, y aunque la mayoría lo aceptaría como algo normal a tan corta edad, Anelka no lo hacía. De hecho, rápidamente se convirtió en un problema para el club, ya que se enfurecería cada vez que lo enviaban a jugar con el equipo juvenil. Pero luego, Arsene Wenger se enteró de la situación y sabiendo que aún no había firmado un contrato profesional real, simplemente le pidió que se uniera al Arsenal. Y lo hizo, dejando al PSG completamente con las manos vacías y causando un grave revuelo en Francia. Con ambos clubes enfrentándose en los tribunales, aunque incluso después de ganar el caso, el PSG solo consiguió que el Arsenal le pagara una miseria suma de 600.000 euros. Sin embargo, una vez más en Londres, al principio, Anelka jugaba menos tiempo de lo que hacía en París. Como diría Wagner, llegó pensando que era un gran jugador, como a menudo lo hacemos los jóvenes, pero le falta la mentalidad y físico. Tenía un mal juicio y pérdida constantemente el balón. Después de todo, con la Wrighty y Bergkamp en la delantera, le resultaría aún más difícil entrar en el 11 titular. Pero luego de mucha suerte, solo imagínate eso. Fue el último partido de la temporada y cuando el autobús estaba a punto de repartir a alguien, notó que Anelka no estaba por ninguna parte. Wagner regresó al hotel y lo encontró en su habitación empacando sus cosas. Le preguntó qué sucedía y él le dijo que no quería jugar. Así que el entrenador le dio un discurso completo sobre cómo llegaría su momento. Anelka cedió y a los 9 minutos del partido, Paul Merson se lesionó. Wagner lo sustituyó y el chico asistió en ambos goles y se llevó el premio del hombre del partido. Pero, por supuesto, podrías decir que eso no fue suficiente, que la Wright todavía estaba allí. Pero, ¿adivina qué sucedió entonces? 5 meses después, en la siguiente temporada, Greg sufrió una lesión terrible que lo dejó fuera el resto de la temporada y prácticamente terminó su carrera, lo que permitió a Anelka superarlo y tomar el protagonismo, adoptando 11 contribuciones de gol en los siguientes 14 partidos de la liga, anotando el final de la FA Cup y llevando al Arsenal a un histórico doblete de la Liga y Copa. Y si eso no fuera suficiente, al año siguiente llevó las cosas aún más lejos, aportando 25 contribuciones de gol, quedando solo a un gol de ser máximo goleador de la liga, aunque irónicamente también quedó a un punto del título. Pero aún así logró llevarse el premio del jugador joven del año de la PFA y consolidarse como tal vez el jugador joven más prometedor de la tierra.
Y por supuesto, para echar más leña al fuego, en este momento, con 8 meses desde que fue brutalmente excluido del equipo en la Copa del Mundo de Francia, solo días antes del torneo sin recibir nunca una explicación, Anelka finalmente tuvo otra oportunidad de jugar para su selección nacional y dejó a todos impresionados, convirtiéndose en el primer francés en marcar contra Inglaterra en Wembley y encima hacerlo 2 veces, lo que llevó a Deschamps a afirmar: «Hemos encontrado nuestro Ronaldo». En este punto, lo lógico habría sido quedarse en el Arsenal y enfocarse en convertirse en un jugador estrella del equipo. Pero en lugar de eso, después de ver una encuesta en la que los aficionados del Arsenal afirmaban que preferirían tener de vuelta a Ian Wright que mantener a Anelka, se enfureció, ignorando por completo el hecho de que obviamente los aficionados elegirían a la leyenda del fútbol que siempre jugaba con una sonrisa en su rostro, en lugar del nuevo chico que siempre estaba frunciendo el ceño y luego motivando por sus hermanos, pero siempre fueron influencias negativas en su carrera, siempre convenciéndolo de seguir el dinero y llevándolo a tomar decisiones apresuradas. Comenzó a buscar un nuevo club, admitiendo finalmente: «Estaba furioso con ellos. Dejé el Arsenal para castigar a los aficionados, y antes de que se dieran cuenta, Anelka se estaba trasladando al Real Madrid por 35 millones de euros. Si no fuera por la transferencia de 46 millones de euros de Christian Vieri en ese mismo año, hubiera sido el jugador más caro de todos los tiempos, y solo habían pasado 3 meses desde que cumplió 20 años». Sin embargo, esto no fue tan grandioso como podría parecer. Si se hubiera quedado en el Arsenal, su amigo Henry se habría unido solo unas semanas después, y con Wagner planeando formar un dúo con ellos. Quién sabe lo que podría haber sucedido, pero con Anelka fuera, Henry fue utilizado como su reemplazo y gradualmente se convirtió en el mejor jugador de la historia del Arsenal. Su éxito solo sirvió para hacer la caída de Anelka aún más embarazosa, porque verás, el movimiento de Anelka fue un desastre. Los medios británicos lo pintaron como un traidor, los medios españoles como un niño mimado destinado al fracaso, como diría Anelka. Cuando era niño, nunca dije que quería ser futbolista, dije que quería ser una estrella. Pero luego, finalmente entendí lo que significaba ser una estrella en el Real Madrid, y lo odié. Para empeorar las cosas, el vestuario consideró la firma de Anelka como una forma de apartar a Morientes del equipo y su intento por proteger a su amigo. Terminaron siendo hostiles hacia Anelka. Apenas hablaban con él, lo empujaban. Era un mundo de cada uno para sí mismo, y así su mudanza, que debería haberse permitido mostrar su talento, lo volvió completamente paranoico, prisionero en su mansión, sintiendo que todo el mundo estaba detrás de él y su talento se apagó por completo. 5 meses después, Anelka aún no había marcado un solo gol. Estaba en pánico, sentía la necesidad de justificarse. Y luego, como un depredador, el periódico Marca lo llamó a sus oficinas, fingiendo ser sus amigos. Lo hicieron jugar al FIFA, y al día siguiente, la portada mostraba una foto suya con el título: «Anelka finalmente marca la PlayStation». Su paranoia estaba justificada. Nada sirvió como mejor prueba de que el entorno en España era completamente tóxico para Anelka que el hecho de que una vez que el Real viajó a Brasil para la Copa Mundial de Clubes, entonces sintiéndose más relajado y honestamente más seguro. Anelka anotó 3 goles en 3 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del torneo. Sin embargo, si había alguna esperanza de que pudiera mantener este impulso y llevarlo a la temporada regular, una lesión de 6 semanas aseguró de que la mayoría de él muriera. Mientras Anelka se aseguró de deshacerse de lo que quedaba, enfadándose porque la junta directiva se negaba a hablar sobre su falta de minutos, boicoteando los enfrentamientos, diciéndole a la prensa que todo ese el club lo trataban como un perro y recibiendo una suspensión de 45 días. Parecía que su fichaje estaba destinado a ser recordado como uno de los peores de la historia. El destino fue irónico, ya que después de pasar 35 partidos de liga con un solo gol, le dieron la oportunidad de comenzar en los 2 primeros partidos de semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern y se encargó de marcar 2 goles para así poner al Real a un paso de lo que sería su 7º título de la Liga de Campeones. Sin embargo, al año siguiente acabó uniéndose al Manchester City, que en ese momento era un club reciente ascendido que no tenía ningún motivo para fichar a un hombre que solo 2 años antes estaba en la lista del Balón de Oro. Fue casi vergonzoso. Sin importar cuán bien le fue, con Anelka a menudo acercándose a la cima de la tabla de goleadores de la Premier League, solo tenías que mirar a Henry para ver las diferencias entre los dos. Mientras lideraba al Arsenal hacia una temporada invicta, casi ganando el Balón de Oro, Anelka estaba luchando en el City, evitando el descenso por un pelo.
Y para empeorar las cosas, lo mismo sucedió con la selección nacional. Mientras Henry tenía un año increíble con 18 contribuciones de goles para Francia en solo 14 partidos, Anelka habría sido una gran medida olvidado desde 2001 e incluso cuando el entrenador lo visitó en Inglaterra para intentar convencerlo de regresar, en lugar de ser realista y comprensivo, Anelka se sintió ofendido cuando el entrenador afirmó que no lo conocía demasiado, reaccionando con enfado y finalmente diciéndole a la prensa que nunca jugaría más para Francia, diciendo que la única posibilidad era que el entrenador tendría que arrodillarse para convencerlo. Ya fue bastante malo verlo actuar como una diva en ese momento, pero se volvió aún más vergonzoso cuando un año después volvió sobre su palabra. Se disculpó con el entrenador, habló públicamente sobre su deseo de regresar, solo para que el entrenador lo ignorara por completo. Y seguro, al entrar en su tercer año en el club, podrías argumentar que al menos había encontrado estabilidad, pero incluso eso se arruinó una vez que el City comenzó a tener problemas financieros, siendo forzado a encontrar un lugar al que enviar a Anelka, finalmente aterrizando en el Fenerbahce. Muchos pensaron que esto era el final, pero en cambio, a pesar de que las lesiones detuvieron su progreso, incluso cuando el entrenador lo trasladó a la posición de extremo, Anelka de repente pareció diferente. Estaba obteniendo tantas asistencias como goles, era el principal creador del juego del Fenerbahce. Era asombroso. Incluso Zidane comenzó a rogar a Francia para llevarlo a la Copa del Mundo. Pero aunque recuperó su nivel, volvió a perder la Copa del Mundo en favor de Sidney Govou. Sí, a pesar de todo, todavía tenía la oportunidad de capitalizar todo su impulso y asegurar un regreso a un equipo de primer nivel, así que se unió al Bolton. Claro, Okocha había estado allí, al igual que Fernando Hierro y Yardel, pero todos llegaron cuando sus carreras estaban llegando a su fin, no cuando parecían estar en un camino hacia la cima. Pero al igual que con el Fenerbahce, incluso después de 11 partidos en Inglaterra sin anotar un gol, la gente estaba equivocada una vez más. Aunque parecía malo al principio, con este movimiento, Anelka se había puesto justo delante de todos los equipos de élite en Inglaterra y después de ese mal comienzo tuvo una racha que lo vio obtener 31 contribuciones de goles en 38 partidos, convenciendo al Chelsea de gastar una impresionante cantidad de 18 millones por su fichaje, con la esperanza de que Anelka pudiera compensar la ausencia de Drogba, Kanu y Essien mientras los tres estaban fuera debido a la Copa Africana de Naciones. Así que Anelka tomó el control, convirtiéndose en el principal proveedor de Drogba, promediando una asistencia aproximadamente cada 130 minutos, incluso asistiendo en el gol que llevaría al Chelsea a la final de la Liga de Campeones. Sin embargo, justo cuando parecía que las cosas habían vuelto a ser favorables para nuestro delantero francés, con Anelka una vez más en la cima del mundo del fútbol, la responsabilidad de anotarle el penalti que definiría la temporada del equipo recayó en él, y lamentablemente lo falló, entregando de esta manera al Manchester United el trofeo de la Liga de Campeones y permitiendo que el Chelsea se quedara sin títulos, terminando en segundo lugar y 4 de las 5 competiciones en las que participaron. Sabemos cómo es Anelka, esto podría haberlo destruido mentalmente. Después de todo, él dijo: fallar ese penalti me hizo sentir como una basura de persona. Llegué a mitad de temporada y no tenía nada que hacer allí, me destrozó por completo. Pero por una vez, en lugar de huir, volvió más fuerte que nunca y terminó jugando con la mejor temporada de su carrera, comenzando el año con 13 contribuciones de gol en 13 partidos en la ausencia de Drogba, luego desacelerando un poco, pero totalizando 34 contribuciones en total, incluyendo 19 goles en Liga, lo que lo convirtió en el máximo goleador de la Premier League, por delante del propio Cristiano Ronaldo. Finalmente, después de un paso relámpago por China, con un alto salario y un contrato de 2 años, pasó por la Juventus para acabar retirándose en el fútbol indio, a pesar de que en los últimos meses ha sido noticia, ya que fue fichado por el modesto Hayers Football, de la 4ª división francesa como director de fútbol. Si te gustó este vídeo, quédate por aquí, ya que en la pantalla tenemos otro vídeo recomendado para ti. Gracias a todos por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.